Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer una reflexión. Vamos a hablar de, ya está grabado, una canción muy vieja que se llama El Hijo Desobediente. Hoy vamos a hacer este video tratando de que usted tome ejemplos para sus niños, para sus hijos, para sus hijas, para usted misma o usted mismo, el hijo desobediente. Y recuerde bien una cosa, que el que obedece no se equivoca, Puede equivocarse el que manda, pero el que obedece jamás se equivoca. Por eso hay que obedecer. Nos dice el maestro Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1, obedece a las autoridades que te rigen. Fíjese bien cómo se llama, sí, el hijo desobediente, pero lo vamos a tratar de hacer de pedazos de citas bíblicas y con reflexiones, reflexionando, sí. Obedece a las autoridades que te rigen, porque el que obedece no se equivoca. Yo me acuerdo cuando era niño, vivía solo con mi madre, que en paz descanse, y mi madre me quería mucho, pero cuando yo metía la pata, me daba unas tablizas, porque un día me acuerdo que me compró una bicicleta, mi madre en paz descanse, y me mandó a un mandado de Corona a Peribán. Y yo, pues siempre fui terco. Yo le amarré una riata de los maniobros de la bicicleta a un becerro para que me jalara. Imagínense cómo era de inquieto, ¿sí? Pues el becerro me jaló, pero me partió la madre, me quebré el hocico en una piedra y el becerro se fue a la barranca, la bicicleta se fregó y le tocó a mi madre pagar el becerro y perder la bicicleta. Y me puso una santa baliza que no quiero ni acordarme, pero por desobediente, sí, o yo diría por la huevonada, siempre buscaba cosas para que me salieran, para trabajar menos, sí. Y hoy le agradezco a mi madre, por eso se llama este video El Hijo Desobediente, y espero y haga una reflexión profunda y le guste. Fíjese lo que dice el maestro Pablo: obedece a las autoridades que te rigen, porque no hay autoridad que no haya sido puesta y establecida por Dios. Fíjese bien, no hay autoridad que no venga de Dios, no hay autoridad que no sea puesta y establecida por Dios. El que obedece a las autoridades no se equivoca, pero el que no obedece a las autoridades sí se equivoca. Y estas han sido establecidas y puestas al servicio del Evangelio para llevarte a una obediencia perfecta. El que obedece a las autoridades no tiene por qué tener miedo, pero sí aquel que anda haciendo el mal, aquel que se porta mal, tiene que temer a las autoridades, porque no utilizan en vano sus armas para llevarte al castigo eterno. ¿Cuánta gente muerta? ¿Cuántas muchachitas drogadas? ¿Cuántos niños drogados por no obedecer a su padre y a su madre? Pero también cuántas madres sacachonas, cuántos padres sacuachones, ¿sí? Que quieren que la hija se case con un rico. Le andan buscando marido rico a la hija. Yo he tratado tantos casos con tantas jovencitas que vienen a buscarme. Fíjate que mi marido me dejó. ¿Tu marido? ¿Estabas casada? No, fíjate que no estaba casada, estaba junta con él. Y me dejó una niña, 2 niñas, 3 niños, y me dejó. Y hoy me toca trabajar para mantenerlas. Perdón. Yo le digo, no seas tan pendeja, hombre. ¿Para qué andas abriendo los pies? Tú andas abriendo los pies
por tus calenturas y después este cabrón se va y te deja para que tú mantengas a tus niños y luego andas queriendo demandarlo, pues sí, para que te dé el sustento del niño. Estos son los matrimonios que no obedecen. Son los matrimonios que no obedecen y son estas madres que le andan buscando marido rico a la hija y después que la trae puros madrazos, porque me ha topado con muchos casos que me enseñan cómo las golpean, cómo las maltratan, ¿sí? Y después hasta le andan echando a la maña, cómo se la ve, ¿sí? Porque, sí, a ver si se les quita lo pendejo, a ver si aprenden a obedecer. Oye, si a mí me están diciendo que obedezca, porque el que obedece no se equivoca, ¿sí? Pero hay que ver en qué hay que obedecer, porque si a mí uno me dice, oye, corre, pégale a fulano, no, ¿por qué voy a ir a pegarle, no? Oye, corre, mata a fulano, ¿por qué voy a matarlo? No, tienes que saber en qué vas a obedecer. Pero el que obedece a las autoridades que rigen este mundo, ¿sí? Autoridades también justas, no autoridades hijas de la chingada, ¿sí? Autoridades que trabajan bien, porque toda aquella autoridad que no trabaje bien, también que se agarre. ¿Cuántos policías, cuántos soldados muertos, cuántos soldados rafagueados, cuántos policías rafagueadas? ¿Por qué? Porque también entre el gobierno hay también gente que está vendida con los malandros. ¿Y qué pasa con eso? Pues le parten la madre por pendejo. Pero vamos adelante, sigamos adelante. Vemos cómo nuestro padre Abraham, lo llamamos padre, en la carta a los romanos también, en el capítulo 4, versículo 1, cómo nos cuenta, cómo nos dice que Abraham obedeció a Dios. Dios le estaba dando una orden a Abraham: sal de tu tierra y deja tu familia y vete a la tierra que yo te indicaré. Abraham dejó todo para seguir aquella revelación, aquella palabra que le había hablado. Abraham obedeció a Dios dejando su parentela para ir a la tierra prometida. Y nos cuenta que a Abraham no se le dio fácil, duró 40 años en el desierto buscando aquella tierra que el Señor le había prometido, y por su obediencia Dios lo constituyó santo y ser llamado amigo de Dios. El que obedece no se equivoca, pero aquel que no obedece, que se cuide, porque le van a partir la madre por no obedecer. ¿A cuántos les han partido la madre por ambiciosos, por ambiciosas? Han muerto mujeres degolladas, cuántas mujeres perdidas, cuántos, y luego cada rato veo una televisión y andan haciendo huelgas, que es que porque se perdieron tantas gentes, ¿sí? Mi pregunta es esta: ¿por qué se perdieron? Porque hay un texto bíblico que dice, ¿con Dios o contra mí? ¿Con Dios o contra mí? Si estás con Dios, si obedeces a Dios, nada puede salirte mal, porque el que obedece no se equivoca. Y nos dice el maestro Pablo, hay que obedecer, no por miedo, sino por conciencia. Por conciencia. El que obedece obra bien y las mismas autoridades te felicitarán. Pero aquel que obra mal, sí, que tenga miedo. Todo el que anda haciendo el mal tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque el mismo miedo lo entrega al pecado, lo entrega a la muerte, lo entrega a la destrucción. Pero aquel que hace el bien no tiene por qué tenerle miedo absolutamente a nadie, ni al diablo, ¿Por qué? Porque el diablo huye de aquel que es obediente, porque el diablo huye de aquella que es obediente. Y vemos cómo nos pone de ejemplo también a nuestro hermano Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro llamado Jetrón. Y Jetrón
le dio trabajo y le dio por esposa a la hija mayor, ¿sí? Y Moisés se dedicaba a cuidar las ovejas de su suegro. Moisés, un hombre muy humilde. Perdón, me quiere pegar la pinche tos. Un hombre muy obediente, un hombre muy santo, ¿sí? Entonces, cuando Dios tiene preparado algo para alguien, ¿sí? Moisés se pierde un día con las ovejas, pero no es porque él se quería perder, es porque Dios le tenía preparada una misión y Moisés tuvo que obedecer al Señor Yahvé. Cuando Moisés como que lo atarantó, en esa pérdida subió al cerro de Sinaí, al Cerro Santo. Cuando acordó, ya andaba en el Cerro Santo, perdido con sus ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor le había permitido que se perdiera, porque ahí le iba a entregar una misión muy poderosa, una misión muy terrible, ¿sí? Y Moisés se pierde y se le hace un poco de noche y ve de repente que una zarza ardía, que un árbol ardía. Y este Moisés, al ver que aquella cosa asombrosa, al ver que aquel árbol no se consumía, se dijo a sí mismo: voy a ver más de cerca qué es esta cosa asombrosa, porque veo que no se apaga. Pero él no se imaginaba lo que le iba a pasar, ¿sí? Pero ¿qué nos cuenta el Evangelio? ¿Qué nos dice el Evangelio? Que Moisés oyó una voz que le dijo: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada, es tierra santa. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Sí. Y cuando Moisés oyó aquella voz, tuvo miedo, se confundió y dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sí. Y Moisés, oyendo aquella voz, le dijo: ¿y qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Yo no te conozco. Sí. Quiero que vayas a liberar al pueblo de Egipto. Pero Moisés le contestó: oye, de por sí soy un poco medio tartamudo, de por sí soy un poco falto de palabra, y tú me pides que yo vaya a pelear. ¿Cómo es posible si yo no peleo? Yo me dedico a cuidar las ovejas de mi suegro, pero yo no peleo. ¿Sí? ¿Cómo está esto? ¿Sí? Yo no peleo. Pero Dios dijo a Moisés: tira la vara que traes. Moisés obedeció a Dios, y por la obediencia lo hizo grande ante los ojos del Señor Yahvé. Y Moisés tiró la vara que traía. Moisés tiró la vara que traía. Moisés tiró la vara que traía y se volvió serpiente. Cuando Moisés ve que la vara que trae se vuelve serpiente, corre asustado y le dice el Señor Yahvé: devuélvete y toma la serpiente por la cola. Y cuando Moisés toma la serpiente por la cola, se vuelve el bastón divino, con el bastón que va a llevar a cabo aquella misión que el Señor Yahvé le va a encomendar. Con ese bastón fue con el que le pegó al río Nilo para que se volviera sangre. Con ese bastón fue el que le pegó la roca para que saliera agua y bebieran él y todos sus animales. Fíjese bien, sí, Moisés obedeció a Dios, y por haber obedecido a Dios, sí, Dios lo constituyó santo. Sí. Yo quiero contarle algo.
Por eso se llama el hijo desobediente. Yo lo sigo teniendo. Tengo un elemento, no digo tenía porque lo sigo teniendo, ¿sí? Este elemento del comercio aguacatero a nivel nacional. Tenía 5 años trabajando en un área y nunca obedecía. Pero todo llega a su tiempo, todo tiene su término, todo tiene su fin. Y este hombre, yo siempre le decía, mira, Celia obedece, dicen la Celia, mira Celia obedece. Pero navegaba, ay patroncito, pero yo siendo obedeciendo, sí, yo siento que este hombre estaba endiablado, sí, está endiablado, sí. ¿Por qué? Porque este cabrón nunca obedeció a la Unión Aguacatera de Comerciantes Ambulantes hasta que la unión se encabronó y empezaron a llamar gobiernos para poder quitarlo de esa área. Y cuando yo fui, porque el que está de presidente de esa área no pudo quitarlo, sí, ni con el gobierno. Entonces me llegó la noticia a mí y dije, qué hijo de la chingada, ¿cómo va a ser posible que un pendejo mande o la unión se deje mangonear por un pendejo? Sí, vamos. Hace 2 días acabamos de quitarlo. Y su suegra me conoció cuando yo empezaba a predicar el evangelio, a dar mis primeros pasos. Y su suegra me decía, Otaviano, yo te conozco, tú eres buena gente, ¿por qué dejas que se te haya metido el diablo? ¿Sí? Señora, ¿por qué no entiende que este hijo de su reteputa madre no entiende, señora? ¿Por qué no entiende que su yerno no entiende? ¿Sí? Entienda, señora. Ahí, pero ¿qué lo va a quitar de trabajar? Dice que él también, usted le va a mantener sus hijos y su mujer. Pero yo, ¿por qué? Y su esposa allí estaba. Y ahí usted, mire, señora, vaya a arreglar su casa, no sea huevona, hija de la chingada. Vaya y me arregla su casa, ¿sí? Hasta que un hombre guiado por el Espíritu Santo me dijo, ¿para qué alegas, patrón? ¿Para qué alegas? Total, cierra esta área. Sí, bueno, que no se hable más. Entonces la área se cierra. Sí, se cierra el área. En esta área no compra aguacate nadie. Y los movimos a la gente buena, los movimos a otro lado y él quería moverse donde él quería. No, mira, hijo de la chingada, te mueves al área que yo te digo o definitivamente te vas a chingar tu madre para tu casa, ¿eh? No se asuste porque hablo así. Así tengo que hablar a veces, ¿eh? Así tengo que hablar a veces. Sí, y lo moví. Pero de ahí llegó la hora de comer y me bajé a su casa a comer y le platiqué a mi esposa, fíjate que es que me hicieron un exorcismo. Caray, pues, ¿cuál es el exorcismo, viejo? Andaba la suegra de este cabrón, que se fue a la suegra, al suegro, a los cuñados, a su esposa, y me andaba haciendo exorcismo con el rosario, ¿sí? Tú estás endiablado, tú estás endemoniado, ¿sí? ¿Por qué eres así con mi yerno? Hasta que me hizo enojar, le dije, señora, ponte a rezar el rosario. Dije, que esta vieja pendeja supiera, ¿sí? Que yo soy mariano 100%, ¿sí? Pero no iba a decirle nada, ¿no? No iba a decirle nada, la quité. Los quité de ahí, pues, y se movieron a esta área, al área, ¿sí? Entonces, caminando yo, como a unos 10 minutos, 15 minutos para llegar a su casa, se me vino a la mente, ¿sí? ¿Por qué no haces un video de el hijo desobediente? El hijo desobediente, ¿sí? Y fíjese usted que el que obedece no se equivoca. ¿Por qué? No le digo lo que me pasó con el becerro, ¿sí? Bueno, sigamos adelante con este video para que usted se dé la tarea de mirarlo, ¿sí? De mirarlo. El que obedece no se equivoca. Entonces decimos que Noé obedeció a Abraham y por haber obedecido, también Noé obedeció al Señor Yahvé, inspirado haciendo aquella arca de Noé que el Señor le había encomendado. Sí, el Señor, Noé, ponte y construye la arca.
porque en esa arca te vas a salvar tú y tus familiares cuando vino el diluvio. Y la gente juzgaba a Moisés de pendejo, la gente juzgaba a Moisés de loco, pero no estaba loco porque estaba recibiendo una orden, un llamado del que da la vida, del que da la muerte. Moisés obedeció al Señor Yahvé haciendo la arca, y cuando viene el diluvio, ve la gente que no estaba loco, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el Señor Yahvé había prometido, sí, acabar el mundo en aguas, y acabó el mundo en aguas, y Moisés se salvó. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció la orden que el Señor Yahvé le había dado, y el que obedece no se equivoca. Recuerde bien esto usted recuerde bien esto. El que obedece no se equivoca. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no se pueden entender a veces, porque yo a veces me quedo medio apendejado cuando leo la Biblia y me quedo a veces medio atarantado. Vemos como también Jeremías obedece a Dios. Jeremías, siendo un muchacho, oye aquella voz. Jeremías. Y Jeremías dice, ay, caray, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Sí? Jeremías, ve y dile al faraón que si no obedece va a perecer él y toda su descendencia. Pero Jeremías tenía miedo. Jeremías dijo, ay, Señor Yahvé, ¿cómo se te ocurre hablarme a mí? ¿Cómo se te ocurre mandarme a mí? Manda a otro, ya que apenas soy un muchacho. Y el Señor Yahvé se enojó. No me digas que eres un muchacho, Jeremías. No me digas que eres un muchacho, porque yo también podía hacerte una maldad para que tú me tengas miedo, ¿sí? Y Jeremías, siguiendo el llamado de Dios, caminó en el desierto 30 días y 30 noches y veía en el desierto 2 ollas con un fogón ardiendo. Y el Señor Yahvé le preguntó a Jeremías, Jeremías, ¿qué estás viendo? Veo 2 ollas, una sopla al norte y la otra sopla al oriente, ¿sí? Dices bien, Jeremías. Jeremías obedeció a Dios, y por haber obedecido a Dios, también el Señor Yahvé lo constituyó santo. Y fíjese usted cómo Dios dijo a Jeremías, antes de que tú nacieras, antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te había consagrado profeta de las naciones. Antes de que tu padre hubiera utilizado a tu madre, antes de que te engendraran, yo ya te había hecho profeta de las naciones. El que obedece no se equivoca. Yo con esto quiero quedarme en este video, con esto. Recuerde bien que le dije al inicio que mi madre me había comprado una bicicleta y me mandó a un mandado a Bribán. Yo estaba pequeño, tendría a lo mejor algunos 8 años. Y dije, bueno, este becerrito manso, pues voy a agarrar una riata. Agarré una riata, dije, para que me jale, le amarré la riata de la cola al becerro, porque era muy manso, ¿sí? Y le amarré la riata a los manubrios de la bicicleta y le pegué al becerro. Pues imagínense el becerro cómo corrió. Me dio un santo madrazón que me quebró así con una piedra, y el becerro se fue a la barranca y la bicicleta le hizo pedazos, y le llegaron con el chisme a mi madre. ¿Sabes qué? Tu hijo Octaviano me mató el becerro Lolita. ¿Pero cómo? Yo estaba escondido debajo de una cama, ¿sí? ¿Cómo? Y me busca mi madre, me dice, a ver, mi hijo, ven acá. ¿Qué hiciste, muchacho desgraciado? ¿Sí? Pues es que le amarré una riata al becerro de la cola y la amarré a los manubrios y tu bicicleta, pues también se fue, chingó su madre, la bicicleta se fue a la barranca con todo el becerro, ¿sí? ¿Por qué? Por huevón, por ideas que tenía en la cabeza, Y yo quiero contarle esto, quiero quedarme con esto, ¿sí? Había un muchacho, un niño en mi pueblo, que cuando estaba niño, él obedecía a su madre, pero obedeció al revés. Y por andar obedeciendo al revés, lo mataron los ejércitos mexicanos. ¿Por qué?
porque todo aquel que ande obedeciendo al revés a gente mala, lo van a matar, igual como mataron a este joven. Cuando se robó, el niño se robó, le trajo la primera gallina a su madre, ¿sí? Su madre se aventó el caldito de pollo con el niño, ¿sí? Después se robó una marranita, hizo carnitas y se comieron las carnitas. Después se robó la madre acuachona. Esto va para las madres acuachonas, para los padres acachones, para los padres que le acuachan todo al hijo, ¿sí? Y después se robó el becerro, hicieron la birria, se comieron la birria. Y después, cuando el Supremo Gobierno llega por el joven porque era un raterazo de marca, lo amarran y se lo llevan para colgarlo. En aquel tiempo los colgaban. Y lleva la madre detrás del ejército con una grita: ay, por favor, dejen a mi hijo no hizo nada, ¿sí? Mi hijo no ha hecho nada, mi hijo no es ratero, ¿sí? Todavía la madre siguiendo acuachándolo. Y se para aquel muchacho que después de ratero llegó a ser santo. ¿Cómo la ve? Porque reconoció, antes de que lo mataran, reconoció su pecado, ¿sí? Y lo constituyeron santo. ¿Por qué? Y se para aquel muchacho con aquellos huevotes. Párense, por favor, párense. Y le dijo a la madre: no quiero que vengas llorando, no quiero que me sigas, porque cuando me robé la gallina, tú estuviste de acuerdo. Cuando me robé la marrana, tú estuviste de acuerdo. Cuando me robé el becerro, tú estuviste de acuerdo. A hoy muero feliz, porque ellos no me van a matar. La que me matas, la que me vas a matar, eres tú. Recuerde bien, el que reprende, el que corrige, es que ama a sus hijos. Ame a sus hijos y repréndeles a tiempo. ¿Cuántos muchachos andan metidos en la maña? Y la madre sabe y el padre sabe que andan en la maña y se sienten chingones, se sienten chingones. Después que le matan a su hijo, anda llorando como la Llorona. ¿Para qué chingados anda llorando? Ya no llore, aguante la vara para a ver si se le quita también lo agachona y lo cuernudo, aguante la vara. Este es un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva, para si usted gusta mirarlo, sí, le pondremos y le ponemos el hijo desobediente. El hijo desobediente. Y recuerde bien una cosa: el que obedece no se equivoca, pero el que no obedece y el que obedece no tiene por qué tener miedo. El que obedece obra bien, dice el maestro Pablo. El que obra bien, hasta las autoridades te felicitarán. Pero cuidado con aquel que obre mal, porque para eso utilizan las armas y no las utilizan en vano, sino para llevarlos al castigo eterno. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias.